Por respeto hacia mí misma prefiero no dar mi nombre real, pero lo que voy a contar ha sido lo más asqueroso, perturbador y extraño que me ha pasado en toda mi vida. No sé si fue brujería, locura o algo todavía peor, pero desde aquella noche no volví a ser la misma persona. Digamos que me llamo Daniela. No es mi nombre verdadero, pero sirve para esta historia. Llevo más de 20 años trabajando en las calles, ofreciendo servicios sexuales. Empecé en Cartagena, en el barrio El Pozón, un lugar donde las noches se llenan de motos, reggaetón, hombres buscando compañía y mujeres como yo tratando de sobrevivir. La gente critica mucho este oficio, pero gracias a él he podido mantener a mi familia, pagar el arriendo y poner comida en la mesa. He escuchado cosas raras en la calle, propuestas locas, pero ninguna se compara con lo que viví aquella noche. Todo comenzó hace unos 7 años. Eran más o menos las 10:30 cuando vi llegar un carro blanco, nuevo y reluciente. Se estacionó unos metros más allá, y dentro iba un hombre que hablaba con 2 compañeras mías. Ellas conversaron con él por unos minutos hasta que ambas me señalaron. Eso me dejó desconcertada, aunque no le di mucha importancia al principio. El carro se acercó directamente hacia donde yo estaba. El tipo bajó la ventana y desde el primer momento noté que se veía distinto al resto. Vestía muy bien. Tendría unos 45 o 50 años. El cabello perfectamente peinado hacia atrás y un reloj caro en la muñeca. Su sonrisa era tranquila, demasiado tranquila, y esa calma me puso nerviosa. Me habló con voz suave, como quien no tiene prisa. Me dijo que estaba buscando a una mujer que no le tuviera miedo a nada, porque quería hacerle un regalo especial a un amigo que estaba de cumpleaños. Según él, ese amigo no podía salir de casa por un problema de salud y quería que alguien le hiciera compañía. Cuando me explicó eso, le pregunté con desconfianza qué era exactamente lo que tenía que hacer. Él me respondió algo que se me quedó grabado. Solo pasa la noche con él. No te asustes por su apariencia. Recuerda que tú dijiste que hacías de todo. Esa frase me sonó muy rara. Sin embargo, me dio la mitad del dinero por adelantado, una cantidad considerable. Me citó a la misma hora del día siguiente en el mismo lugar. Y cumplió. A las 9 en punto de la noche siguiente, llegó con el mismo carro blanco. Me subí y salimos del barrio. Cruzamos varias zonas hasta llegar cerca de La Boquilla, donde hay casas grandes, de clase media alta. Todo iba en silencio. El camino estaba casi vacío, sin vecinos ni perros en la calle. Era como si esa zona estuviera muerta. Finalmente se detuvo frente a una casa vieja, medio abandonada, pero con algunas luces encendidas. Me dio miedo desde el primer momento. Antes de dejarme bajar, el hombre me dijo: «Mi amigo está en el segundo piso, en la última habitación al fondo. No te asustes cuando lo veas, solo haz lo que sabes hacer y todo saldrá bien». Pensé que su amigo tendría alguna discapacidad o algo físico que le impedía moverse. Tragué saliva. Respiré hondo y entré. Por dentro la casa se sentía fría, silenciosa, con olor a humedad. Subí despacio las escaleras con el corazón latiéndome tan fuerte que lo sentía en el cuello. Cuando llegué a la puerta del fondo, toqué, pero nadie respondió. La abrí despacio y lo primero que noté fue que el cuarto estaba casi oscuro, iluminado apenas por una lámpara de mesa. En la cama había una figura acostada, cubierta con una sábana. Me acerqué intentando poner voz sensual, tratando de hacer mi trabajo sin pensar demasiado. Dije algo para romper el silencio, pero no hubo respuesta. Pensé que estaba dormido, así que me subí a la cama y empecé a destaparlo lentamente. Cuando la sábana cayó, sentí cómo el alma se me iba del cuerpo. Ese hombre estaba muerto. No había ninguna duda. Tenía la piel gris seca como cartón viejo, los ojos blancos completamente vacíos, la boca abierta con dientes podridos y un olor nauseabundo que me hizo casi vomitar. Era el olor de la muerte. Retrocedí de golpe, grité sin voz y caí de espaldas al suelo. Me persigné varias veces temblando. Quise correr, pero justo entonces escuché la voz del tipo desde abajo. ¿Todo bien ahí arriba? El miedo me paralizó. Sin pensar respondí: sí, todo bien. Apenas estamos empezando. No sé cómo logré mantenerme en pie. Tenía el cuerpo helado y las piernas temblorosas. Me quedé en la esquina del cuarto, mirando ese cadáver que parecía observarme aunque no se moviera. Pensé que si bajaba, el loco que me contrató me haría daño, pero si me quedaba ese muerto se levantaría. Sentía que no había salida.
Entonces hice lo más humillante de mi vida. Fingí. Me acerqué al cadáver y con las manos temblando, le quité parte de la ropa para que pareciera que había hecho lo que me pedían. Solo quería salir viva de ahí. Al hacerlo, un líquido amarillo y espeso empezó a escurrir del cuerpo. Su piel estaba pegada a los huesos y tenía gusanos diminutos moviéndose entre las grietas. Sentí que el corazón se me detenía. Apenas toqué lo necesario. Desordené la cama, tiré un preservativo al suelo y me quité la blusa para simular que había sudado. Esperé unos minutos respirando agitada, tratando de convencerme de que todo iba a pasar. Luego tomé mis cosas y bajé. El tipo estaba sentado en el sillón viendo televisión, sonriendo como si nada. Me preguntó si todo había salido bien. Le dije que sí, que todo estaba perfecto. Me felicitó por ser valiente, me entregó el resto del dinero y me ofreció un vaso de agua. Lo rechacé, solo quería salir corriendo. Pidió un taxi, me acompañó hasta que me subí, y cuando el carro arrancó, por fin solté el aire que tenía atrapado desde hacía horas. Me temblaban las manos, el cuerpo entero. No podía creer lo que había pasado. Esa fue la última vez que vi a ese cliente. Nunca supe quién era el muerto, ni por qué me contrató para algo tan repugnante. Solo sé que desde aquella noche tengo pesadillas con ese rostro gris, con esos ojos blancos mirándome en la oscuridad. Y por más que intento olvidarlo, aún puedo sentir el olor de esa habitación. Lo que voy a contar me sucedió hace poco más de un año, y aunque me da vergüenza admitirlo, fue una de las noches más aterradoras de mi vida. Tal vez lo que me pasó fue un castigo por andar buscando placer donde no debía, o quizás fue algo que se aprovechó de mí cuando andaba débil y con la cabeza llena de tentaciones. Me llamo Iván Duarte, soy de Navojoa, Sonora. Nunca he contado esta historia con tanto detalle, pero todavía la recuerdo como si hubiera ocurrido ayer. Aquel día había tenido una semana horrible en el trabajo. Laboro en un taller de soldadura, y por unos errores que ni siquiera fueron míos me descontaron parte del sueldo. Quedé casi sin dinero, frustrado y con la cabeza llena de coraje. Esa noche solo quería distraerme, olvidarme de todo. Así que decidí salir a caminar por el centro, donde hay callejones llenos de bares viejos, puestos de hot dogs y mujeres ofreciendo sus servicios. La verdad, yo no suelo buscar ese tipo de cosas. No es lo mío. Pero esa noche la calentura me ganó. Empecé a preguntar. Pero el dinero no me alcanzaba para casi nada. Varias chicas me dijeron que con lo que traía no bastaba ni para un medio servicio. Ya me iba de regreso resignado, cuando llegué a una calle estrecha y casi sin luz. Había un solo foco colgando, parpadeando, y debajo de esa luz estaba una mujer. Tenía una minifalda, una blusa apretada, zapatos altos y un bolso pequeño. Su piel era tan clara que destacaba incluso entre las sombras, y su cabello negro y largo le caía sobre los hombros. Era demasiado hermosa para estar en un lugar tan feo. Parecía una muñeca. Me quedé viéndola un rato, dudando si acercarme. Al final, junté valor y le hablé. Le dije con voz temblorosa que no traía mucho dinero, pero que me gustaría pasar un rato con ella. Ella no me respondió ni una sola palabra. Solo sonrió y me tomó de la mano. Sentí un escalofrío en todo el cuerpo. Su piel estaba helada, como si me hubiera tocado un pedazo de hielo. Aún así la seguí. Me guió hacia el fondo del callejón, donde casi no se veía nada. Todo olía a orines, basura y metal oxidado. Se escuchaban ruidos extraños, como ratas corriendo entre los desechos. Aun con todo eso, la seguí, hipnotizado. Me recargó contra la pared y empezó a besarme el cuello. Sus labios eran suaves, cálidos, perfectos. Por unos segundos creí que estaba soñando. Me dejé llevar. Le acaricié la espalda, sentí su respiración en mi oído, y el deseo me nubló completamente. Pero algo cambió. De pronto los besos se volvieron bruscos, pesados, casi dolorosos. Sus manos, que antes eran suaves, ahora se sentían duras, ásperas, como si me raspara con piedra. Cuando intenté apartarla, me mordió. Sentí un dolor punzante en el cuello, tan fuerte que grité. Intenté empujarla, pero era inútil. No se movía. Tenía una fuerza antinatural. Todo estaba muy oscuro y apenas podía distinguir su rostro.
pero lo que alcancé a ver me heló la sangre. Su cara ya no parecía la misma. Lo que antes era una mujer hermosa se estaba transformando en algo espantoso. Retrocedí tambaleándome y quedé justo debajo del foco que parpadeaba. Cuando la luz le dio de frente, casi me desmayo del terror. Esa cosa ya no era una mujer, era una vieja demacrada, con la piel pegada al cráneo, arrugada como cuero seco. Sus ojos eran completamente blancos, sin párpados. Su boca se abría tanto que parecía que se le iba a desprender del rostro, y los dientes estaban torcidos y podridos. Sus manos se habían convertido en garras negras y filosas. Ella empezó a reírse, una risa aguda, burlona, que me hizo temblar hasta los huesos. Cada paso que daba hacia mí sonaba como el crujir de ramas secas. No sé de dónde saqué fuerzas, pero eché a correr. Corrí sin mirar atrás, sin camisa, sin pensar, solo queriendo salir de ese infierno. Su risa me seguía, rebotando entre las paredes del callejón, como si me persiguiera por dentro de la cabeza. Cuando por fin llegué a una calle iluminada, me detuve jadeando, con el corazón a punto de explotar. Tenía el cuello sangrando y las manos temblorosas. Caminé como pude hasta mi casa y esa noche no dormí ni un segundo. Desde entonces no he vuelto a pasar por ese lugar. Cada vez que lo evito, siento un escalofrío y acelero el paso, porque juro que esa vieja sigue ahí. No tengo duda de lo que vi. Esa noche me topé con una bruja. Esto me pasó hace algunos años, cuando trabajaba en un pequeño bar de la zona norte. Yo era ayudante de limpieza, y a veces me quedaba hasta tarde recogiendo botellas, barriendo el piso o lavando los baños después de que cerrábamos. Nunca me había pasado nada raro, aunque siempre escuchaba historias sobre ese lugar. Decían que antes de ser bar, había sido una casa vieja donde murió una familia entera, pero yo nunca les di importancia. Hasta aquella noche. Esa vez el dueño nos pidió quedarnos un rato más porque al día siguiente iba a llegar una inspección y quería que todo quedara impecable. Éramos solo 3. Yo, una compañera llamada Mariela, y otra chica a la que todos le decían la China, una de las que atendía a los clientes más frecuentes. Esa noche hacía muchísimo calor. El aire acondicionado estaba apagado y se sentía un olor fuerte a cerveza rancia y humo de cigarro. Ya todos se habían ido, y mientras Mariela limpiaba el área de las mesas, yo estaba en la barra recogiendo vasos. La China estaba en los baños, fregando el piso. De pronto escuchamos que alguien reía en el fondo, una risa aguda como de niño, pero extraña. Mariela me miró confundida y pensé que quizá era alguien que se había quedado dormido o escondido. Caminé hasta el pasillo y grité que el bar estaba cerrado. Nadie contestó. Volví con Mariela y seguí limpiando. Pero al poco rato, la risa volvió, más clara, más cerca. Esta vez venía del baño donde estaba la China. Mariela se asustó y me dijo que fuera a ver qué pasaba. Yo no quería, pero tomé una linterna que teníamos en la barra y caminé despacio hacia los baños. Desde afuera escuchaba un golpeteo, como si algo golpeara el cubo de limpieza contra la pared. Empujé la puerta y grité el nombre de la China, pero nada, solo el sonido del agua goteando. Entré y vi el cubo tirado, la fregona en el suelo y las luces apagadas. Al encender la linterna, noté algo que me hizo retroceder. En la pared del fondo, donde estaba el espejo roto, se veían pequeñas huellas marcadas, como si fueran de pies descalzos de niños, pero cubiertas de algo oscuro. No sé si era barro o sangre seca. Sentí que me temblaban las manos. Le grité otra vez a la China y en ese momento escuché que algo se movía detrás de la puerta de uno de los cubículos. Me acerqué con cuidado, y justo cuando iba a empujarla, la puerta se abrió sola. Dentro no había nadie, solo una carcajada corta, infantil, pero que me heló hasta el alma. Salí corriendo hasta donde estaba Mariela y le dije que no había visto a la China. Ella me respondió que hacía rato había escuchado pasos que subían por las escaleras del almacén y que creía que era ella. Decidimos ir juntas. El almacén estaba oscuro. Subimos despacio, y lo primero que notamos fue un olor horrible, como a animal muerto. El aire se sentía pesado. Cuando alumbré con la linterna, vi que había cajas movidas, botellas caídas y sombras pequeñas corriendo entre los estantes. Al principio pensé que eran ratas, pero no. Lo que vi no eran ratas.
Eran figuras diminutas del tamaño de un gato, con cuerpos delgados y cabezas grandes. Tenían ojos brillantes como de vidrio y se movían muy rápido, agachándose detrás de las cajas. Mariela gritó y tiró un balde de plástico. Uno de esos seres se asomó. Era feo, de piel grisácea con una sonrisa torcida llena de dientes filosos. Y lo peor, empezó a hablar, no con palabras claras, sino con una especie de murmullo chillón, como si se burlara de nosotros. Bajamos corriendo las escaleras. Mariela tropezó y cayó, pero logré ayudarla a levantarse. Cuando llegamos abajo, todas las luces del bar se apagaron al mismo tiempo, solo la linterna seguía encendida, y lo que vimos nos dejó paralizados. La china estaba parada frente a la barra, completamente tiesa con la mirada perdida. Tenía el cabello desordenado, la ropa sucia y la boca llena de espuma blanca. Nos acercamos temblando, y al alumbrarla vimos que tenía marcas por todo el cuerpo, arañazos, mordidas pequeñas, como si algo diminuto la hubiera atacado. Mariela empezó a llorar y salió corriendo. Yo me quedé ahí sin poder moverme. La china me miró por un instante y dijo algo que todavía recuerdo con claridad. Ellos viven aquí y no quieren que los molesten. Después se desplomó. Esa noche llamamos a una ambulancia, pero cuando llegaron los paramédicos ella ya no respiraba. El dueño del bar dijo que había sido una crisis nerviosa, pero nosotros sabemos lo que vimos. A los pocos días, cerraron el local. Nadie quiso volver a trabajar ahí. Y aunque ha pasado tiempo a veces, cuando paso por esa calle, me parece escuchar risas de niños saliendo del edificio abandonado. Risas que no pertenecen a este mundo. Yo no creía en esas cosas hasta que me tocó vivirlo en carne propia. En ese entonces trabajaba como vigilante en una zona donde había muchos bares y moteles. De noche, las calles se llenaban de hombres buscando diversión y mujeres buscando clientes. Ya me había acostumbrado a ver de todo, pero lo que presencié una madrugada cambió completamente mi manera de pensar. Esa noche, como de costumbre, estaba en la esquina cuidando que nadie se metiera a robar o causar problemas. Eran casi las 2 cuando escuché gritos a lo lejos, por el callejón que quedaba detrás del motel La Luna Roja. Me acerqué con cuidado, pensando que sería una pelea o algún tipo de pleito entre borrachos, pero lo que vi me dejó paralizado. Una de las chicas del lugar, a la que conocíamos como Vanessa, estaba corriendo desesperada, gritando y pidiendo ayuda. Tenía la cara completamente pálida, el maquillaje corrido y las manos llenas de sangre. Al principio pensé que la habían atacado o que se había lastimado, pero cuando intenté alcanzarla, ella solo repetía una y otra vez: «No tiene piel, no tiene piel». La agarré del brazo para que se calmara y pude notar que estaba temblando como si le diera un ataque de frío. Le pregunté quién no tenía piel, y solo me dijo que no volteara, que no la mirara. Pero ya era demasiado tarde. Detrás de ella, a unos metros saliendo del callejón, vi algo moverse. Al principio pensé que era una persona desnuda, una mujer quizás por la forma del cuerpo, pero cuando la luz del poste le dio de lleno, sentí que el estómago se me revolvía. No era una persona normal, era una figura humana, pero sin piel, completamente expuesta, roja, brillante, como si le hubieran arrancado cada pedazo de carne viva y la hubieran dejado andar así. Se le notaban los músculos, las venas palpitando y el rostro. Dios mío, el rostro no tenía párpados ni labios, solo carne abierta y húmeda. El olor era insoportable, como carne podrida mezclada con metal caliente. La cosa caminaba lento, tambaleándose, y cada paso que daba dejaba un rastro de sangre en el suelo. Vanessa cayó de rodillas y se tapó la cara llorando. Yo retrocedí unos pasos sin poder dejar de mirar. Esa cosa levantó la cabeza y, aunque no tenía ojos normales, su mirada se sentía fija, como si me estuviera viendo directamente. Intenté correr, pero las piernas no me respondían. Sentía que el aire me pesaba, que algo me oprimía el pecho. De pronto, la criatura soltó un gemido largo, como si intentara hablar, pero de su garganta solo salió un sonido espeso, ahogado, lleno de dolor. Dio un paso más hacia mí y levantó una mano. Los dedos parecían huesos cubiertos de sangre coagulada. En ese momento,
Del otro extremo del callejón, apareció el guardia del motel con una linterna. Apenas la luz iluminó el lugar, la figura se giró lentamente y se alejó entre las sombras, dejando un rastro oscuro en el piso. Nos acercamos a Vanessa. Estaba en shock. Apenas podía hablar. Nos contó que esa cosa había aparecido cuando salió con un cliente. Él se había ido al baño del cuarto y al regresar, ella lo vio parado frente al espejo, sin piel. Creyó que era una broma o algo raro, pero luego el tipo empezó a gritar, y de pronto su cuerpo se cayó al suelo como si se le hubiera desprendido toda la piel de golpe. Ella salió corriendo sin mirar atrás. Y esa cosa, la piel viva o lo que fuera, la siguió hasta la calle. Llamamos a la policía, pero cuando llegaron no encontraron nada. Solo manchas de sangre y un olor insoportable en el callejón. Vanessa fue llevada al hospital y al día siguiente se marchó de la ciudad. Nunca más regresó. Yo desde esa noche dejé ese trabajo. A veces todavía sueño con eso, con ese cuerpo rojo, sin piel, mirándome fijo desde la oscuridad. Y lo más horrible es que, de vez en cuando paso por ese mismo lugar, el aire huele a hierro y a carne quemada, igual que aquella noche. No sé si lo que voy a contar fue un sueño, una alucinación o algo realmente paranormal, pero desde esa noche dejé de trabajar en la calle. Cada vez que lo recuerdo me da escalofríos. Yo me llamo Maribel, y hace unos años me dedicaba a la vida alegre, como muchos le dicen. Trabajaba por las noches en una avenida bastante conocida, donde los bares y los moteles se mantenían llenos hasta el amanecer. En ese tiempo no me iba mal, pero había días en que uno solo quería terminar rápido y regresar a casa a dormir. Esa noche era una de esas. No había mucha gente, el clima estaba raro. Hacía un viento frío y pesado, y el ambiente se sentía distinto. Las demás chicas se habían ido temprano porque no había casi clientes. Yo me quedé un rato más con la esperanza de sacar algo para la renta. Alrededor de la 1 de la mañana, se detuvo un auto frente a mí. Era un sedán negro, antiguo, pero bien cuidado. El vidrio del lado del conductor bajó despacio y vi a un hombre de traje, muy pálido, con el cabello bien peinado y una sonrisa educada. Me habló con una voz tranquila, pero extrañamente fría. Me preguntó cuánto cobraba y si aceptaba acompañarlo a un hotel cercano. No parecía peligroso, así que acepté. Subí al auto y noté algo raro de inmediato. El aire dentro del coche estaba helado, como si tuviera el aire acondicionado al máximo, pero el hombre no parecía sentirlo. Manejaba en silencio sin quitar la vista del frente. Ni siquiera pestañeaba. Intenté romper el hielo con alguna conversación, pero no respondía más que con frases cortas. Lo miré de reojo y sentí algo incómodo. Su piel era demasiado blanca, sin color, casi gris. Llegamos a un motel que estaba casi vacío. El recepcionista ni siquiera levantó la mirada cuando entramos. Pagó por adelantado y pidió la habitación más al fondo. Subimos las escaleras y todo el tiempo el tipo caminaba firme, pero sin hacer ruido, como si sus pasos no pesaran nada. Ya en el cuarto, encendí la luz y me senté en la cama, esperando que dijera algo. Pero él solo se quedó de pie frente a mí, observándome. No hablaba, no se movía, solo me miraba con esos ojos fríos, sin brillo. Intenté bromear un poco para romper la tensión, pero nada. Hasta que le dije, medio en broma, ¿y tú respiras o qué? No sé por qué lo dije, pero en cuanto lo hice, me di cuenta de que tenía razón. No lo había escuchado respirar en ningún momento. Me quedé helada. Él solo ladeó la cabeza como si le diera curiosidad mi miedo. Luego dio un paso hacia mí. Pude sentir un olor raro, como a tierra húmeda o a metal oxidado. Su rostro estaba a unos centímetros del mío y pude notar que tenía los labios morados, secos, y que la piel alrededor del cuello parecía suelta como si algo la mantuviera pegada. Dio otro paso y me susurró algo que todavía no logro olvidar. No todos los que vienen aquí están vivos. Me quedé paralizada. Él me tomó del brazo y su mano estaba tan fría que me dolió. Me jaló hacia la cama y se inclinó sobre mí. Yo grité, pero no salió ningún sonido. Sentía que el aire se me iba. Cuando por fin logré reaccionar, lo empujé con todas mis fuerzas y salí corriendo hacia la puerta. Logré abrirla y salí al pasillo gritando por ayuda.
El vigilante del motel subió alarmado, pero cuando regresamos a la habitación, no había nadie. El cuarto estaba vacío. La cama ni siquiera estaba desordenada. Solo quedaba una cosa, una marca húmeda sobre la sábana, con forma de cuerpo, como si alguien hubiera estado recostado ahí. Esa noche no dormí. Tiré toda la ropa que usé, y durante semanas, cada vez que cerraba los ojos, sentía esa mirada fija sobre mí. Pasaron los días, pero algo no me dejaba tranquila. Una noche regresé a la zona, solo para preguntar si alguien más lo había visto. Una de las chicas más viejas me dijo que sí, que no era la primera vez, que a veces aparecía un hombre elegante en un coche negro. Escogía a una de las nuevas y desaparecía con ella. Algunas regresaban llorando, otras nunca volvían. Nunca supe quién o qué era ese tipo, pero cada vez que veo pasar un coche oscuro por las noches, siento ese mismo frío recorriéndome el cuerpo, como si todavía estuviera buscándome. Esto que voy a contar me pasó hace unos años, cuando trabajaba en un motel bastante viejo de la ciudad. Era de esos lugares donde entraba todo tipo de gente, y yo ya estaba acostumbrada a ver cosas raras. Pero lo que viví esa noche fue algo que jamás pude explicar. Yo me encargaba de limpiar las habitaciones una vez que los clientes se iban. A veces me tocaba hacerlo en la madrugada, sobre todo los fines de semana cuando el lugar se llenaba. No me daba miedo trabajar sola porque conocía a todos los guardias y el sitio siempre tenía luces encendidas. Pero esa noche, algo se sentía diferente. Eran más o menos las 3 de la mañana cuando me mandaron a limpiar la habitación número 12. Recuerdo bien ese número porque desde hacía tiempo decían que esa habitación estaba maldita. Algunas compañeras aseguraban que se escuchaban ruidos raros cuando estaba vacía, o que las luces se encendían solas. Yo no creía en eso. Pensaba que solo eran cuentos para espantar a las nuevas. Cuando entré, el ambiente estaba pesado. Olía a humedad y a perfume barato. La cama estaba deshecha, el aire acondicionado apagado, y en el espejo del tocador había una marca de mano, como si alguien lo hubiera tocado hace poco. Cerré la puerta y empecé a recoger las toallas. Puse música en mi celular para distraerme y no pensar en tonterías. Todo iba normal, hasta que escuché un sonido sordo, como si algo se hubiera movido detrás de mí. Al voltear, vi que una de las almohadas había caído al suelo. No le di importancia. La recogí y seguí limpiando, pero al rato el colchón se hundió, como si alguien se hubiera sentado sobre la cama. Me quedé congelada. Apagué la música y escuché con atención. Había silencio y solo el zumbido del ventilador del techo. Intenté convencerme de que era mi imaginación. Seguí barriendo, pero entonces la cama volvió a moverse, esta vez con más fuerza. Las sábanas se estiraron solas, como si algo invisible se arrastrara encima. Se me cayó la escoba de las manos. Retrocedí hacia la puerta, pero estaba cerrada. Juro que intenté abrirla y no pude. La manija no giraba, como si alguien la sujetara desde afuera. Empecé a llorar del miedo. Le pedí a Dios que me ayudara, que no quería ver nada, pero lo vi. La sábana empezó a levantarse desde el centro de la cama, formando la silueta de un cuerpo acostado. Primero la cabeza, luego el pecho, las piernas. Era como si alguien estuviera tendido ahí, completamente invisible, respirando. Me acerqué apenas unos pasos y lo escuché. Una respiración lenta, profunda, como si algo durmiera debajo de las cobijas. Di un grito y golpeé la puerta hasta que finalmente se abrió. Salí corriendo al pasillo y el guardia vino enseguida. Le conté todo llorando. Pero cuando entramos de nuevo a la habitación, todo estaba en su lugar. La cama tendida, la puerta abierta, ni un solo ruido. El guardia me miró serio y me dijo: «No eres la primera que sale corriendo de aquí». Yo le pregunté qué quería decir, y él solo me respondió que esa habitación había estado cerrada durante meses, porque una trabajadora había muerto ahí. Al parecer, una chica de las que atendían a los clientes fue encontrada muerta sobre esa misma cama, sin señales de violencia, como si se hubiera quedado dormida y nunca despertara. Desde esa noche, ninguna de nosotras quiso volver a limpiar ese cuarto.
El dueño lo mantiene cerrado, pero a veces, cuando paso por el pasillo, escucho que la cama cruje o que el aire se mueve adentro, como si alguien todavía estuviera respirando ahí. Yo sé lo que vi, y no me queda duda. Esa habitación no está vacía. Yo nunca fui de creer en cosas paranormales, pero después de lo que vi en aquel motel donde trabajaba, me quedó claro que hay cosas que no pertenecen a este mundo. En ese tiempo era recepcionista. Tenía el turno de la noche. Desde las 11 hasta las 6 de la mañana. Era un trabajo tranquilo, aunque a veces me tocaba recibir clientes raros, tipos que no querían dar su nombre, mujeres que entraban llorando o borrachas y otros que simplemente daban mala espina. El motel era viejo, con paredes húmedas y pasillos largos. En el baño de recepción había un espejo grande, antiguo, con el marco dorado ya oxidado. Siempre me pareció incómodo, como si reflejara más de lo que debía. Una noche, cerca de las 2, llegó una mujer muy bonita, pero se veía cansada, como si no hubiera dormido en días. Llevaba un vestido corto y una chaqueta ligera. Dijo que esperaba a un cliente que había reservado la habitación 8. No le pregunté mucho. Era común que algunas chicas usaran el motel para trabajar. Le di la llave y se fue al fondo del pasillo. Pasaron unos 30 minutos y no llegó nadie más. Pensé que el cliente la había dejado plantada. A eso de las 3, mientras revisaba el registro, escuché pasos descalzos acercándose desde el pasillo. Cuando levanté la vista era ella, la misma mujer, pero ahora estaba pálida, con el maquillaje corrido y el cabello pegado al rostro, empapado en sudor. Le pregunté si estaba bien, pero no respondió. Solo señaló el espejo que estaba detrás de mí. Yo volteé, y juro que lo que vi me heló la sangre. En el reflejo no había una mujer. Había 2, la que estaba detrás de mí y otra, igualita, pero con la cabeza ladeada y una sonrisa imposible, estirada de oreja a oreja. Sus ojos estaban vacíos, completamente blancos. Me di la vuelta instintivamente, pero solo estaba ella, la mujer real. Cuando volví a mirar el espejo, la otra figura seguía ahí sonriendo, pero ahora levantando una mano, como si saludara. La mujer frente a mí empezó a llorar, diciendo que no sabía qué pasaba, que llevaba días viéndose doble en los espejos, y que la otra a veces movía la boca como si quisiera hablarle. Yo ya estaba temblando. Intenté calmarla y le ofrecí agua, pero ella solo seguía mirando el espejo hipnotizada. Entonces pasó algo que jamás voy a olvidar. Su reflejo empezó a moverse, pero ella no. El reflejo se giró lentamente hacia nosotros y dio un paso adelante. Fue como si saliera del espejo. El aire se volvió pesado y la luz parpadeó. Esa cosa era idéntica a la mujer, pero su piel era grisácea, sin brillo, y su sonrisa no desaparecía. La mujer gritó, se tiró al suelo y empezó a convulsionar. Yo no sabía qué hacer. Salí corriendo a buscar al guardia y cuando regresamos, el espejo estaba roto en 1000 pedazos. La mujer seguía ahí tirada en el suelo, inconsciente, pero respirando. La llevaron al hospital. Al día siguiente, el dueño del motel me dijo que no volvería, que había sido internada en un psiquiátrico. Supuestamente, la encontraron murmurando frente al espejo del baño del hospital, diciendo que la otra la había seguido. Después de eso, el espejo fue retirado, pero cada vez que paso por ese pasillo, siento algo raro, como si alguien me observara desde donde antes colgaba. No sé si fue una posesión, un desdoblamiento o qué, pero desde esa noche dejé de mirar los espejos mucho tiempo, porque entendí que no siempre reflejan lo que está frente a ellos. A veces reflejan lo que está esperando entrar. Mi nombre es Christopher Álvarez. Tengo 23 años y aunque suene increíble, esto me pasó de verdad. No sé cómo llamarlo exactamente. Fue una mezcla entre miedo, confusión y algo que simplemente no puedo explicar. Hace un par de años trabajaba en una fábrica de plásticos a las afueras de Galeana, en Nuevo León. Aquello quedaba casi al borde del monte, rodeado de polvo, caminos vacíos y un silencio que se hacía insoportable de noche. Las luces del pueblo quedaban lejos,
y a esa hora solo se escuchaban los grillos o los perros ladrando a lo lejos. Después de las jornadas, muchos obreros nos íbamos al único bar del lugar. Era un sitio viejo, con las paredes llenas de humo, música mal puesta y un olor constante a alcohol barato. Aparte de vender cervezas, el lugar servía como punto donde algunos hombres buscaban compañía femenina. No hacía falta preguntar mucho. El cantinero ya sabía cómo arreglarlo con una sola palabra. Esa noche de viernes, salí del turno con 2 compañeros. Queríamos relajarnos, tomar unas cuantas cervezas y olvidarnos del trabajo. El bar estaba medio vacío, así que nos sentamos en una mesa al fondo y empezamos a beber rápido. No tardamos mucho en perder la noción del tiempo. Ya medio borracho me levanté para ir al baño, pero estaba ocupado, así que salí atrás del bar al campo abierto para orinar. Todo estaba oscuro, apenas alumbrado por una luz amarilla que salía de una ventana. Caminé unos metros sobre la tierra seca y fue entonces cuando la vi. Era una mujer. Estaba parada a pocos pasos de mí, completamente quieta. Llevaba una falda corta, una blusa de manga larga y un pequeño sombrero. Pero lo más extraño era que estaba descalza, sobre piedras y espinas. No sé por qué, pero no me dio miedo en ese momento. Tal vez por el alcohol o por cómo se veía. Tenía una figura hermosa. Parecía una de esas mujeres de revista, demasiado perfecta para estar sola en un sitio así. Le hablé, le pregunté si estaba bien, pero no contestó. Solo levantó lentamente la mano y me hizo una seña para que la siguiera. No sé qué me pasó, pero lo hice. Era como si mis pies se movieran por sí solos. No podía dejar de mirarla. Caminé detrás de ella, y cada paso que daba me alejaba más del bar, hasta que el sonido de la música quedó tan lejano que parecía otro mundo. A pesar de que no podía verle el rostro, algo en su manera de moverse me mantenía atrapado. Su cuerpo parecía flotar sobre el suelo. Además, tenía un olor raro, una mezcla entre dulce y hierro, como si el perfume estuviera mezclado con sangre. Era embriagante, pesado, me nublaba la cabeza. Seguimos caminando un buen rato entre piedras y arbustos. No había nada, solo la oscuridad y el aire helado pegándome en la cara. Cuando por fin se detuvo, me di cuenta de que estábamos en medio de un terreno baldío, sin una sola casa alrededor. Entonces ella giró lentamente hacia mí. Ahí fue cuando todo cambió. La mujer que había seguido no tenía piel. Su rostro era una masa viva, abierta con trozos de carne colgando y gusanos que se arrastraban entre los huecos. Los ojos eran 2 manchas negras hundidas en el cráneo, y la boca parecía cortada a la fuerza, como si se la hubieran arrancado de un tajo. Intenté gritar, pero no pude. Era como si la garganta se me hubiera cerrado. Quise correr, pero las piernas no me respondían. Ella dio un paso hacia mí, y de su boca salió un gemido horrible, como un suspiro que se quebraba. Cada vez que se acercaba, sentía como el aire se volvía más frío y mi corazón golpeaba tan fuerte que creí que se me iba a salir del pecho. Pensé que iba a morir. Entonces escuché una voz entre los ladridos de los perros. «Christopher. Christopher, ¿dónde estás, cabrón?». Era uno de mis amigos. Su voz me sacó del trance. La mujer se detuvo, giró la cabeza hacia el sonido, y sin hacer ningún movimiento brusco, se dio media vuelta y corrió hacia el monte. Pero no era un correr normal. Parecía que se deslizaba sobre la tierra, desapareciendo en segundos. Ahí recuperé el control del cuerpo. Grité con todas mis fuerzas, pero no salieron palabras, solo un grito ronco, desesperado. Mis 2 amigos llegaron al poco tiempo. Estaban molestos porque pensaban que me había ido sin pagar la cuenta. Yo no les dije la verdad. Solo inventé que me había desorientado por el alcohol. No me iban a creer lo que había visto. Y además tenía miedo de que me tomaran por loco. Desde esa noche, no volví a tomar en lugares así. Cada vez que paso por ese bar, sin querer miro hacia el terreno vacío que queda detrás y juro que siento que alguien me está observando desde ahí. No sé qué era esa mujer, pero en el fondo de mi alma estoy convencido de que no era humana. Algunos dicen que en esa zona se aparece una mujer que perdió la piel en un incendio hace muchos años. Otros aseguran que es la Llorona, buscando almas solas para llevárselas. Sea lo que sea, sé que me salvé de milagro. Esa noche no tenía planeado trabajar. Estaba cansada.
con dolor de cabeza y sin ganas de hablar con nadie. Pero una amiga me llamó diciendo que un cliente ofrecía pagar el doble por 1 hora. Acepté porque el dinero siempre hace falta. Me arreglé rápido. Me puse un vestido negro y tomé un taxi hasta el hotel que ella me indicó. El lugar era de esos antiguos, con pasillos largos y olor a humedad. El recepcionista apenas levantó la mirada cuando pregunté por el cliente. Solo señaló hacia arriba y me dijo: cuarto 13 al fondo. Sentí un escalofrío. No sé si por el número o por cómo lo dijo, con esa voz sin emoción. Subí despacio. El pasillo estaba casi a oscuras. Solo una luz parpadeaba cerca del final. Toqué la puerta 3 veces y no obtuve respuesta. Pensé que quizás se había ido. Pero al girar la perilla, la puerta se abrió sola. Adentro, todo estaba en penumbras, con el aire cargado y pesado. Había un hombre sentado en la cama, mirando hacia la ventana. Su silueta apenas se distinguía. Me acerqué y le dije que si no quería nada podía irme. Pero él respondió con una voz grave y pausada: «Te estaba esperando». Su tono me puso nerviosa. No se movía, ni volteaba a verme. Parecía estar observando algo afuera. Le pregunté si quería que encendiera la luz, pero dijo que no. Me pidió que me sentara junto a él. Lo hice con cuidado, pero algo no me cuadraba. Tenía un olor extraño, como a tierra húmeda o a flores marchitas. Le pregunté si se sentía bien, y fue ahí cuando giró lentamente la cabeza. Casi me quedo sin aire. Su rostro estaba pálido, con los ojos hundidos y una expresión rígida. Parecía, no sé cómo explicarlo, como si no tuviera vida. Di un salto hacia atrás. Él siguió mirándome sin moverse, pero lo más aterrador fue cuando me dijo: «Hace 3 noches morí aquí, y todavía me vienen a visitar». Sentí las piernas flojas. Corrí hacia la puerta, pero no abría. Golpeé varias veces, grité, y cuando finalmente logré abrirla, salí corriendo sin mirar atrás. El recepcionista me vio pasar y solo dijo: «Ya volvió a aparecer, ¿verdad?». Yo no podía ni hablar. Afuera tomé el primer taxi que vi y no volví jamás a ese hotel. Después supe, por otras chicas, que el cuarto 13 lo habían cerrado hace años, que un hombre se había quitado la vida ahí, y desde entonces, de vez en cuando, alguna trabajadora era llamada para atenderlo. Siempre pagaba bien, decían, pero nadie lo veía salir. Una noche el ambiente en la zona estaba raro. No había casi clientes y el viento soplaba fuerte, levantando polvo y papeles del suelo. Decidí irme temprano porque no tenía sentido seguir ahí parada. Iba caminando por una calle poco iluminada cuando una señora me llamó desde una ventana de un hotel viejo. Me dijo que un cliente estaba preguntando por una chica joven, que pagaría bien y que solo sería por unos minutos. Dudé un poco, pero terminé aceptando. Entré al hotel y lo primero que noté fue el silencio. No se escuchaba ni una voz, ni música, ni televisión. Subí las escaleras siguiendo las indicaciones de la mujer hasta llegar a una puerta con el número 22. Toqué y alguien desde adentro respondió con un «pasa», muy suave, casi como un susurro. Al entrar, la habitación estaba muy limpia, pero había algo extraño. Frente a la cama, ocupando casi toda la pared, había un espejo enorme de esos viejos, con marco dorado y desgastado. No vi a nadie al principio, pero luego noté a una mujer sentada en una silla al lado del espejo. Vestía un camisón blanco y su cabello era largo, tan oscuro que parecía absorber la luz. Pensé que era la pareja del cliente, pero cuando le pregunté si él iba a venir, me miró y me dijo algo que me dejó helada. «El cliente soy yo». Su voz sonaba apagada pero firme. Me reí nerviosa pensando que era una broma, pero entonces noté que en el espejo ella no tenía reflejo. Solo yo aparecía en el cristal, parada frente a ese vacío. Me quedé inmóvil. Ella se levantó lentamente y caminó hacia mí, pero no hacía ruido ni el piso crujía. Cada paso suyo parecía flotar. Sentí un frío recorrerme el cuerpo entero. Cuando estuvo frente a mí, extendió la mano y me tocó la mejilla. Su piel era helada, tan fría que me dolió. Dijo algo más, apenas un murmullo diciendo: «Siempre necesito a alguien para poder regresar». En ese momento el espejo empezó a empañarse, como si respirara desde adentro, y lo que vi después me quitó el aire. Había otra mujer idéntica a mí dentro del espejo, con los ojos completamente negros, golpeando el cristal como si quisiera salir. Grité y me lancé hacia la puerta, pero no abría.
Cuando volví la mirada, la mujer del camisón ya no estaba. Solo estaba mi reflejo, y el otro, el del espejo, que seguía sonriendo. Logré salir corriendo cuando la puerta finalmente cedió. Bajé las escaleras casi cayéndome, y la señora de la entrada me miró como si ya supiera lo que había pasado. Me dijo: esa habitación no existe, niña. Desde hace años el número 22 está cerrado. La que subiste era la del espejo, la que nadie debería abrir. Desde esa noche no volví a trabajar en esa zona. A veces, cuando paso cerca, veo en los cristales de las ventanas una figura detrás de mí, quieta, con el mismo camisón blanco y el cabello cubriéndole la cara. Si llegaste hasta aquí, no olvides dejar tu me gusta y suscribirte. Eso me ayuda a seguir trayendo más relatos como este. Esto fue Fantasmanía. Nos vemos en la próxima historia. Buenas noches.